Bendiciones, Dios te bendiga. Marcos capítulo 1, versos del 40 al 45. Marcos nos presenta esta historia de un hombre leproso. Dice el verso 40, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Tenemos esta historia donde Jesús tiene este encuentro con este leproso. Y quiero recalcar algo, que aquí la lepra o el leproso es el que va y busca a Jesús. Y él va y busca y le pide y le ruega al Señor, hace una rogación al Señor, no le está exigiendo nada. Él llega en manera más humilde. Quizás este hombre ha sido rechazado toda su vida desde que tuvo lepra, por la sociedad, por los religiosos, por las personas que lo rodeaban. Él esperaba quizás misericordia, justicia para él. No la había encontrado. No cabe duda que encontró y escuchó la fama de Jesús. Ya en los versos anteriores Marcos nos dijo que la fama de Jesús se había extendido por toda la región de Galilea. Sin duda llegó a los oídos de este leproso. Y vemos la historia, vemos a un Jesús compasivo, lleno de misericordia, lleno de soberanía. Aquí tenemos que resaltar algo, la soberanía de Dios es muy importante. Muchas veces le exigimos a Dios que haga algo a favor de las personas, a favor de nosotros. Cuando se trata de enfermedad o se trata de algún problema, queremos que el Señor Jesús obre en ese instante, pero no es así. Nosotros tenemos que tener humildad para presentarnos delante de Dios. Tenemos que tener esa humillación con reverencia hacia quién es Jesús. A veces lo tratamos como una persona como nosotros y no reconocemos su deidad, su majestad, su señorío sobre nosotros. Pero la historia continúa y vemos que este leproso, al instante que Jesús le dice, quiero, sé sano, la lepra lo dejó inmediatamente. Podemos resaltar aquí que Jesús no es como uno de los predicadores modernos que está ahí gritando para echar fuera demonios o para sanar a alguien. Aquí bastó la palabra de Dios, bastó la gracia de Dios, la misericordia de Jesús en la vida de las personas. No es el primer caso que Jesús va a tratar, no es el primer caso que Jesús va a hacer para que las personas vean que Él es el que tiene el poder y el control de todas las cosas. Después de que este hombre es sano, y es donde quiero llegar, el efecto que tiene en la vida de este hombre. Dice el verso 45, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. El efecto que tuvo la sanación en este hombre no lo dejó callado. Aun cuando Jesús le había dicho, sabes, por ahora no conviene que me des a conocer, aquel hombre no se quedó callado, comenzó a divulgar. Pudiéramos poner a este hombre como una persona desobediente, como alguien que hizo caso omiso a lo que Jesús había dicho. Sin embargo, nos pongamos en el lugar de aquel leproso. Aquel leproso estaba lleno de felicidad, estaba gozoso. Nunca antes las personas se habían acercado a él como se acercó Jesús. Nunca antes alguien le había dicho, quiero, sé sano, y este hombre quedar limpio. Recordemos que los encargados de examinar a estos leprosos eran los mismos sacerdotes. Y es muy probable que el sacerdote aquí, el sacerdote común de la época de Jesús, probablemente en lugar de acercarse a los leprosos, acercarse al necesitado, acercarse al paralítico, acercarse a los que tenían espíritus inmundos, quizás los rechazaban. Y vemos aquí la compasión, la bondad. En uno de los pasajes de Lucas, el Señor Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Regresemos un poquito al contexto espiritual de la época y creo que nos sirve en la actualidad como iglesia.
no perder el enfoque de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es seguirlo predicando, seguirlo anunciando. ¿Qué cosa vamos a anunciar? A Jesús. Al fin y al cabo, Jesús es la buena noticia de salvación para las personas. Muchas veces las personas o los grupos religiosos se enfocan solamente en milagros y en sanidad. Nos olvidamos de un gran mensaje que Dios nos ha dado. Recordemos que Jesús nos ha dicho que Él ha venido a salvar y a buscar. Es Jesús el que ha descendido del cielo para hacer este trabajo y nos lo ha encomendado a nosotros, a la iglesia, para seguir alcanzando a personas que están leprosas espiritualmente, que están separados de Dios. La lepra es lo que hacía, era una separación entre Dios y los hombres. Aquí la condición de este hombre lo tenía no lejos solamente de la sociedad, no solamente del pueblo de Israel, aún los sacerdotes, aquellos que estaban eh, encargados de tratar este tipo de situación, quizás lo marginaban y lo rechazaban. Sin embargo, vemos al sumo sacerdote, a Jesús, no rechazar a esta persona. Vemos a Jesús entrar en acción rápidamente y mostrar todas las cualidades que un verdadero sacerdote de ese tiempo debería de haber tenido. Hebreos nos presenta a Jesús como el sumo sacerdote por excelencia, el único sacerdote que no solamente irrumpió en el templo aquella vez que sacó a los cambistas, sino que él entró como ofrenda al templo, al tabernáculo mostrado en los cielos. Él es el sacerdote que puede llevar nuestras culpas. Él es el sacerdote que no solamente sirvió para hacer ofrenda, él mismo se entregó como ofrenda por cada uno de nosotros. Regresando al tema del leproso, la lepra también no solamente era una enfermedad que era rechazada por la sociedad, sino que también tenía un simbolismo espiritual. El pueblo de Israel por muchos años, desde que salió de Egipto, nunca ha sido un pueblo que ha servido a Dios, pero cuidado que la iglesia también estamos cayendo en ese mismo error. Israel sale de Egipto y la Biblia nos narra, por ejemplo, en Ezequiel 2, del verso 3 al 5, dice, aquí hablando Dios a Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ese es Dios mismo hablándole al profeta de Israel. Y mira la situación de Israel. Los tenía espiritualmente como hijos rebeldes, gente que no querían escuchar la palabra de Dios, gente que no quería cambiar. A ellos se les había dicho que ellos iban a hacer luz a las naciones. Pero ¿qué pasa con la nueva iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia neotestamentaria? También Jesús nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Sin embargo, esa luz nos hemos quedado estancados. Se nos ha pedido hacer un trabajo. Este hombre, aunque ahí dice que fue a publicar lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho en su vida, y en ese momento parece que entendemos que interrumpió el ministerio, la labor de Jesús en esos días. Pero, ¿qué más podía hacer este hombre? Vemos el mismo ejemplo en varias personas. Vemos aquella persona que llegó a sacar agua al pozo y el Señor comienza a tratar con ella, con esta mujer. Y cuando el Señor le convence que Él es el Mesías, cuando el Señor la convence de pecado, cuando ella ve que está hablando con el Hijo de Dios, ella comienza a divulgar también de Jesús. Es que un corazón agradecido no se puede quedar callado. Y nuestra tarea sigue siendo la misma, seguir publicando, pregonando, predicando, enseñando, mostrando a Jesús. Él es el único que puede transformar vidas, limpiarnos. Este hombre en aquel momento recibió la sanidad. Eso que hizo este hombre es lo que deberían haber estado haciendo los religiosos de su época. Sin embargo, se olvidaron de la tarea porque querían cuidar su poder, su prestigio, su reputación. Ellos querían mantener siempre ser vistos. Ellos querían estar siempre al mando de las personas. Ellos querían dictar las órdenes en lugar de ser servidor. Y aprovecho para decirte que la iglesia, muchas veces, si nosotros como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, no nos podemos manejar, no podemos entender que el servir aquí es servirle a otros, el estar en un lugar de posiciones para servir, no para estar dictando órdenes. Entonces la iglesia también va por el mismo camino.
Hoy vemos la iglesia de Dios a nivel general, que se ha convertido más en centro de espectáculos, se ha convertido más en circo, se ha convertido más en lugares de entretenimiento, lejos de ser una casa de Dios. Que no nos pase lo mismo que a Israel en el tiempo de Jesús. Gracias a Dios, Dios mismo se ha guardado un remanente de ese pueblo para que junto con los gentiles, junto con la iglesia, podamos hacer un solo pueblo. Y Dios quiere que el pueblo de Israel, la iglesia de Dios, siga ganando adeptos para Jesús, para el reino de Dios, siga predicando, siga trayendo discípulos, siga entrenándolos para que el pueblo de Dios sigamos creciendo no solamente en conocimiento, sino en números. Recordemos que la Biblia nos dice que cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces vendrá vendrá Jesús, vendrá Dios ese es el día de Dios. Sigamos siendo agradecidos como este hombre, sigamos pregonando. Dios nos ha sacado de un reino de tinieblas y nos ha trasladado a un reino de luz. Nos ha pasado de muerte a vida, nos ha hecho, y éramos hijos de pecado, hijos de ira, y ahora nos ha convertido en hijos de Dios, y eso es lo que quiere para cada uno de nosotros. Él lo que quiere es de que cada persona no se pierda, cada persona encuentre la salvación en Jesús, que cada persona reconozca y vea que hay algo más después de la muerte. No, la muerte no termina en un sepulcro, la muerte no termina solamente al enterrarnos y al morir. La vida comienza cuando morimos. Y es aquí cuando nosotros debemos de pregonar que hay esperanza para el hombre. Hay un lugar de tormento eterno, pero también hay un lugar de gozo eterno. Hay un lugar de vida eterna, pero también hay un lugar de muerte eterna. Recordemos que la separación del hombre es la muerte, pero cuando nos morimos en esa condición de pecadores, al no estar unidos con Cristo, esa separación va a ser eternamente. Recuerda que Cristo viene, Cristo se acerca, Cristo está pronto a venir. Hoy vemos en las noticias, hoy vemos en los reportajes, hoy vemos en videos cómo está la sociedad viviendo. Se ha disparado una serie de maldad por todo el mundo y apenas son señales de las que Dios había hablado antes de que Cristo regrese. Entonces comencemos a seguir pregonando y enseñando este evangelio, dándole la gloria a Dios y glorificándole. Yo no sé si Jesús nos vamos a estar presente cuando Él vuelva en gloria, pero si no estamos en vida, aquello cuando Él vuelva, creemos la palabra de Jesús cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es increíble porque sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, Él ha prometido volver y su palabra es fiel. Bendiciones.